El centro del ciclón, John Lilly. Capítulo 3. Retorno a los dos guías. A veces oyen rumores de que existe un gran hombre, un gurú, un maestro disponible que dirige una escuela donde uno puede evolucionar y alcanzar nuevos y más altos niveles. Oímos hablar de un remoto gurú en la India, en algún lugar del Himalaya, que ha montado una escuela donde se enseña la manera de lograr el samadhi, un estado de conciencia total, acorde con la mente universal. O escuchamos sobre rumores de una escuela sufi que enseña las doctrinas esotéricas tradicionales y ejercicios de los sufis, o bien oímos hablar de la última escuela terapéutica inventada por el doctor fulanito de tal, con su nuevo concepto terapéutico. A veces, los amigos parecen bombardearle a uno con la más reciente información sobre el último maestro, gurú o terapeuta. ¿Cuáles son los fines de estas escuelas? ¿Por qué quiere la gente asistir a ellas? En mi propia cartografía de estas zonas de esfuerzo humano, en mis propias exploraciones, he tropezado con muchas personas que han estado sometidas a estos gurús o maestros, y me ha impresionado ver lo que han aprendido y cómo han evolucionado con esta clase de ayuda. También me ha impresionado la publicidad con la que aclaman a su gurú o maestro y la gran transferencia positiva, como se dice en términos freudianos, que se ha producido. El estado en que se encuentran me recuerda mucho al estado hiperentusiasta de algunos que han realizado sus primeros viajes en LSD. Creen que conocen ahora las respuestas a la autoevolución. Son muchos más felices, se sienten mucho más eficaces, irradian calor y amor y preocupación por los demás. De momento, no parece ser este mi camino. Yo prefiero la comprensión a la devoción. Prefiero a los compañeros investigadores a los discípulos carismáticos. Prefiero permanecer en mi propio centro, tocando los pies en el suelo y ayudando a otros a hacer lo mismo, más que formar un grupo que me venere. En el pasado, tuve periodos en los que deseé ejercitar mi carisma personal para influir en otros. Esto me parece ahora un método poco práctico, poco eficaz, de transmitir conocimiento y comprensión. Uno puede actuar mucho más eficazmente siendo lo que es, en vez de utilizar facultades de seducción y persuasión para fomentar la ilusión de ser un gran hombre. En vez de ser un gaitero de feria, prefiero ser un maestro eficaz para aquellos que quieran comprender lo que tengo que enseñar. El gaitero pasma y atrae a los niños del pueblo y se los lleva, sabe Dios, a qué clase de misión. ¿Y qué hacen estos niños cuando vuelven? No tienen conocimiento, no tienen comprensión, no están centrados ni tocan sus pies en el suelo en el grado necesario para seguir en el trabajo del mundo. Brillan estrellas en sus ojos, tienen carisma, pueden arrastrar a mucha gente en sus proyectos, pero ¿vale la pena seguir estos proyectos? Sí, hay escuelas esotéricas, sí, hay gurús eficaces, pero yo apuesto que estos hacen su trabajo sin bombos y platillos, sin buscar discípulos que pregonen en su nombre desde los tejados. Evidentemente, esas escuelas no estarán abiertas a cualquiera, tendrían tapaderas para disimular sus operaciones reales. En otros casos, no podrían operar, estarían atestadas de hiperentusiastas discípulos en potencia. Debieron enfrentarse hace ya tiempo con el problema de selección de los discípulos, una selección minuciosa, sin estruendo, sin publicidad. Sin contacto directo con este tipo de escuelas, veamos lo que cabe esperar. ¿Qué haría tal escuela? Este puede ser por sí solo útil ejercicio para trazar el mapa de los propios espacios internos. Imaginémonos lo que sería tener la clase de ayuda que quisiéramos para trasladarnos a niveles más altos de funcionamiento. Yo descubrí que esta megaprogramación era una buena ayuda para mi propia evolución. Repetiré la cita. Lo que se cree que es verdad o se hace verdad dentro de los límites a descubrir por la experiencia y la experimentación. Estos límites son creencias que hay que trascender. En mis experiencias remotas, en el depósito de aislamiento con el LSD y en mis próximos roces con la muerte, encontré los guías. Estos dos guías pueden ser dos aspectos de mi propio funcionamiento a nivel del superyo, pueden ser entes de otros espacios, de otros universos, diferentes de nuestra realidad convencional. Pueden ser construcciones útiles, conceptos útiles que empleo para mi propia evolución futura. Pueden ser representantes de una escuela oculta esotérica. Pueden ser conceptos que funcionan en mi propia biocomputadora humana, al nivel de supraespecie. Pueden ser miembros de una civilización que llevan un adelanto de cientos de miles de años sobre la nuestra.
pueden ser una conexión con dos canales de comunicación de una civilización muy alejada de la nuestra, que irradia información a través de la galaxia. Sea cual fuera la alternativa que parezca acertada, lo esencial es tener algo o alguien delante de uno que marque los objetivos de lo que está haciendo. Con este conocimiento, con estas concepciones, con estas imaginaciones, uno puede elevarse por sí solo a más altura de la que tiene. Actualmente, si uno puede creer que, con su esfuerzo, es capaz de establecer comunicación con una ayuda que es más grande que él mismo, esto de por sí es una gran lección. En otras palabras, uno tiene ayuda para trascender sus propias creencias limitadoras actuales. Esta creencia es de ayuda en la trascendencia. En lo que a mí atañe, yo no había confiado en un maestro humano, en un gurú, ni en ningún guía humano. En mi primera infancia, tuve bajo la influencia de sacerdotes, monjas y otros que pretendían poseer el conocimiento y tener contacto directo con Dios. Me volví escéptico siendo aún muy joven. Encontré dentro de mí mismo una verdad más sincera que la que había hallado en las representaciones de la Iglesia. Este escepticismo me apartó de los conceptos místicos de la Iglesia en favor de la investigación médica y científica, en la búsqueda de un nuevo conocimiento. Estoy seguro de que, si tropezase con una persona que pudiese demostrar definitivamente que posee los poderes que pretende, seguiría siendo escéptico hasta quedar definitivamente demostrado que yo puedo aprender lo que él sabe y alcanzar los mismos lugares, los mismos espacios. Mientras tanto, sigo mi propio camino, en mis propios espacios interiores, escéptico ante cualquier ayuda que no sea de la variedad arriba expresada. He visto demasiadas pretensiones de chamanismo y grandes espectáculos en mí mismo y en otros para creer en la iluminación inmediata por contacto con un maestro gurú. Expondré algunas clases de experimentos reivindicados por las escuelas esotéricas, describiendo algunos de mis propios viajes en situación de soledad, aislamiento, con o sin LSD. En el curso de estos experimentos tropecé con lo que podríamos llamar superyo y metaprogramadores de superespecie, que me parecían estar fuera de mí, no introducidos dentro de mí. Empleando otro lenguaje, otra terminología, podríamos llamarlos gurúes celestiales, o divinos maestros o guardianes. También llegué a espacios donde las energías o las fuerzas eran tan vastas que no había manera humanamente concebible de traducir estas experiencias en palabras para un libro. El experimento más definitivo lo realicé con LSD en el depósito de soledad, aislamiento, confinamiento. Pero, primero, expondré el propósito de los primitivos experimentos realizados en el depósito de agua. Cuando estaba en el Instituto Nacional de Salud Mental de Bethesda, Maryland, en 1954, trabajando sobre neurofisiología del cerebro, concebí una nueva serie de experimentos. Dicho en pocas palabras, unos neurofisiólogos anteriores, entre ellos el profesor Frederick Bremer de Bruselas y el doctor Horace Mogón de la UCLA, habían formulado la hipótesis de que el cerebro permanecía en estado de vigilia gracias a los estímulos externos que pasaban por los órganos terminales del cuerpo. Dicho de otro modo, el estímulo externo era necesario para mantener el cerebro en estado de vigilia. El experimento evidente era aislar al ser humano de todo estímulo externo, en la medida de lo físicamente posible, y ver qué estados resultaban de ello. Decidí que la mejor manera de hacerlo era flotar en agua, empleando una máscara para respirar y permanecer en una flotación neutral dentro del agua, de modo que se atenúen los efectos de la gravedad. Al propio tiempo, había que impedir que llegase cualquier sonido a la persona suspendida en el agua. Había que atenuar cualquier cambio de temperatura, impedir la entrada de la luz y eliminar cualquier prenda de ropa estimulante. Dio la casualidad de que había ya un depósito instalado en el instituto, en un pequeño edificio y dentro de una habitación a prueba de ruidos. El único cambio que tenía que hacer era instalar una válvula de control de la temperatura del agua en el depósito y de mantener esta a 34 grados centígrados. Hice muchas pruebas para determinar esa temperatura particular, aquella en la que no se siente calor ni frío cuando se descansa. Era la temperatura en la que el agua parecía desaparecer cuando yo no me movía. La sensación resultante era la de estar flotando en un espacio en el que casi no existiese gravedad.
Como yo había estudiado la respiración humana y las máscaras de oxígeno durante la Segunda Guerra Mundial, sabía algo de la exigencia del sistema respiratorio. Resolví los detalles técnicos de modo muy satisfactorio. Cobré 15 o 20 clases diferentes de máscaras sumergibles, proporcionadas por la Marina, y no encontré ninguna que fuese lo bastante cómoda. Por consiguiente, tuve que inventar mi propia máscara, a base de goma de látex, que cubría toda la cabeza y se cerraba herméticamente alrededor del cuello. Tenía 2 tubos para respirar, conectados con unas válvulas especiales en el lado del depósito, que aseguraban un continuo suministro de aire y recibían el expulsado de mis pulmones, impidiendo la acumulación de anhídrico carbónico y la falta de oxígeno en el sistema. Rápidamente descubrí que mi cuerpo tenía diferentes densidades, que las piernas y la cabeza tendían a hundirse. Por consiguiente, tuve que inventar unos soportes a base de una goma sumamente fina empleada en cirugía para mantener mis pies en la posición debida en el depósito, sin tocar el fondo. El equilibrio de la cabeza lo conseguí mediante la presencia de cierta cantidad de aire en la máscara. Después de mucho trabajo técnico de esta clase, pude alcanzar al fin un estado de flotación neutral exactamente por debajo de la superficie del agua del depósito. Más tarde, estos experimentos y experiencias recibieron el nombre de privación sensorial, pero nunca percibí el menor efecto de privación. Descubrí que, a falta de todo estímulo, una compensa rápidamente mediante una percepción sumamente elevada y una creciente experiencia sensorial en ausencia de medios conocidos de estímulos externos. En las primeras horas, comprobé que no tenía el menor deseo de dormir. La primitiva teoría era, pues, equivocada. No se necesitaba estímulos externos para permanecer despierto. Después de una decena de horas de experiencias, observé fenómenos que habían sido previamente descritos en diversas obras. Pasé por estados parecidos al sueño, al trance, al arrobamiento místico. En todos estos casos, yo permanecí absolutamente intacto, centrado en el sitio. En ningún momento perdí conciencia de los hechos del experimento. Algo en mí sabía siempre que estaba suspendido en el agua de un depósito, en la oscuridad y el silencio. Pasé por experiencias en las que, aparentemente, otras personas se reunían conmigo en este medio oscuro y silencioso. Podía verlas, sentirlas, oírlas. En otros momentos, pasé por consecuencias parecidas al sueño, soñar despierto como se dice ahora, en las que podía observar lo que pasaba. Otras veces, conectaba aparentemente con redes de comunicación que están normalmente por debajo de nuestros niveles de conciencia, redes de civilizaciones muy alejadas a las nuestras. Trabajé durante horas tratando de vencer los obstáculos a la comprensión de mí mismo, de mi situación vital. Hice horas de meditación, de concentración y contemplación, sin saber lo que estaba haciendo. Solo más tarde, al leer ciertos trabajos, descubrí que los estados que había conseguido se parecían a los alcanzados por otras técnicas. En 1958 salí del Instituto Nacional de la Salud y me trasladé a las Islas Vírgenes, pero hasta 1964 no fui capaz de construir otro depósito y de introducir el LSD en el experimento de soledad, aislamiento, confinamiento. Rápidamente descubrí que el empleo de la máscara no era necesario con LSD. Como podía disponer de agua de mar, empleé esta y constaté que podía flotar en la superficie, con la boca, nariz y ojos fuera del agua. Vi que podía flotar con las manos cruzadas debajo de la nuca y los codos extendidos debajo del agua. Dejé que mis piernas colgasen de las rodillas y de las caderas en el agua salada. Este procedimiento de aumentar la densidad del agua permitía un sistema de respiración mucho más simple y una sensación de mayor seguridad. Este segundo depósito tenía 2,5 metros de profundidad por otro tanto de lado. Era, pues, más espacioso que el del instituto. Una vez montado el depósito y en las condiciones de funcionar con el adecuado sistema de control de la temperatura, aire suficiente y una contemple oscuridad en la estancia, me preocupé de conseguir el LSD. Gracias a la colaboración de colegas de profesión, me enteré de que se podía conseguir legalmente el LSD si se tenía una bala del Instituto de Nación de Salud Mental. Como yo tenía una que duraba 5 años, pude conseguir LSD directamente de la compañía Sandoz, haciendo los trámites adecuados. Quería ensayar el LSD de los delfines, para una mejor comprensión de la sustancia y de algunos de los peligros fisiológicos inherentes a su empleo. Estos experimentos interesan este relato solo porque me permitieron averiguar rápidamente que no entrañaban peligro alguno para la respiración de los mamíferos y acuáticos.
Los 6 delfines con los que realicé el ensayo viajaron visiblemente bien, sin ningún problema de respiración, de funcionamiento cardíaco o de actividades notatorias. Estos experimentos me infundieron confianza para seguir adelante y hacer yo mismo la prueba. Por lo que sabía de la literatura, no existía constancia de nadie que hubiese tomado LSD en la soledad y menos en condiciones tan severas como el aislamiento físico. Recordé las instrucciones distribuidas a principios de los años 50 por el INSM, en la que advertía que no debía tomarse a solas y se detallaba la historia clínica de alguien que lo había hecho y se había vuelto paranoico. Este había tenido la impresión de que el magnetófono que había instado para registrar sus impresiones había tratado de devorarlo. Una mala preprogramación para lo que yo intentaba hacer. Tenía que vencer mi propio miedo de trabajar a solas. Conseguí la ayuda de un socorrista, capaz de mantener lejos del laboratorio a cualquier intruso accidental del experimento. Nadie podía entrar en el laboratorio durante las pruebas experimentales. En los 2 años que siguieron, pude realizar 20 experimentos válidos. Esta serie terminó con el Programa Nacional de Prohibición del LSD iniciado en 1966. Las nuevas leyes y los nuevos reglamentos no permitían estos trabajos. Todos los investigadores debían devolver su LSD a la compañía Sandoz, sin pérdida de tiempo, y así lo hice yo. Como dije anteriormente, tenía mucho miedo en lo tocante al primer experimento. Con anterioridad, había hecho 2 viajes con un guía. Había estado a las puertas de la muerte y por consiguiente sentía un profundo respeto por los programas que, desarrollándose por debajo del nivel de conciencia, podían descargar golpes mortales por su cuenta. Aparte de esto, había superado mi miedo a la muerte. No temía la muerte corporal. Estaba llegando a espacios donde perdería el control y de los que tal vez no podía volver. Dicho en otras palabras, era el miedo a una psicosis, más que el miedo a la muerte, lo que me motivaba mis actos en aquella época. Sin embargo, a pesar de esas dudas y de esos temores, tomé 100 microgramos y me metí en el depósito. En el primer experimento, dediqué la mayor parte del tiempo a elaborar una estructura de creencias básicas que hiciese más seguros los futuros experimentos. Pasé casi 1 hora tratando de averiguar si mi corazón y mi respiración seguirían funcionando en caso de que saliese de mi cuerpo. Rápidamente me enteré de que, bajo los efectos del LSD, el corazón y la respiración se hacen automáticos, y no hay que preocuparse de ellos con tal de que uno pueda relajarse y tomarle el gusto a la cosa. También supe que, si mantenía las manos cruzadas bajo la nuca y extendidos los codos hacia los lados, no había peligro de volcar. Y asimismo supe que, si uno volcaba o echaba la cabeza demasiado hacia atrás, el agua salada se metía por los ojos o por la nariz, la hacía volver rápidamente del lugar extracorporal donde pudiese encontrarse. Si había algún peligro bajo los efectos del LSD, los programas de emergencia del cuerpo, los llamados programas de supervivencia, se activarían y yo volvería sano y salvo al depósito, de donde quiera que estuviese. Esto estableció una confianza básica en mi propia capacidad de supervivencia y en posibilidad de completar los experimentos. Así pude establecer este principio fundamental. Confía en que tu cuerpo realizará sus funciones. Déjalo aparcado y vete a otros espacios. En caso de alarma, serás devuelto a tu cuerpo. Después de esta serie inicial de experimentos, perdí el temor a hacer otros de mayor alcance. En la serie previa de experimentos sin LSD en el depósito, había descubierto que, aun sin ver mi cuerpo, no perdía la noción de su realidad. Había otros modos de detectar mi cuerpo, distintos de la simple visión y del simple oído. Esto también rige cuando se emplea el LSD. En el primer experimento de 24 horas, me metí en el depósito y salí de él 5 o 6 veces en 12 horas, reafirmando mi total percepción de mi cuerpo y aumentando mi percepción consciente de los procesos vitales. Mucho antes había establecido lo que llamo efecto vejiga automático. Como el agua fluye en el depósito, orinar no es ningún problema. Uno orina y se acabó. En los experimentos anteriores de 1954 a 1958, había descubierto que, si uno se despreocupa del problema de la micción, la vejiga se vacía automáticamente cada 15 minutos, más o menos. La primera micción realizada en estas condiciones es deliciosa. Se experimenta una sensación de gozo total. Al fluir la orina, después de esta reacción inicial a la liberación de las inhibiciones civilizadas, después uno no advierte siquiera que su vejiga se está vaciando. Como en el momento de hacer estos experimentos seguía una dieta muy alta en proteínas, no tenía ningún problema con las heces fecales.
Había eliminado de mi dieta los hidratos de carbono y los almidones para interrumpir la producción de heces y de gases. Experimentos anteriores realizados en Caltech, en mis días de estudiante y en la Facultad de Medicina, me habían demostrado que una dieta rica en proteínas proporciona mucha energía al cuerpo, una energía biológica que en el depósito de agua podía emplearse en la región de la mente. Durante aquel primer experimento con LSD en el depósito de agua, descubrí rápidamente que era muy fácil abandonar el cuerpo y trasladarse a nuevos espacios. Mucho más fácil que en los 2 primeros viajes con el guía. La ausencia de estímulos que trajesen mi atención me permitía programar cualquier clase de viaje que pudiese concebir. Esta liberación de la realidad externa era tomado como un elemento muy positivo, sin nada de negativo. Uno podía ir a donde pudiese imaginar que iría. Si uno tenía la creencia de que sería sustituido por otros seres, por otros entes, por otros estados en los que perdería su control, ocurriría así. Por consiguiente, en los primeros viajes tenía que luchar con mi miedo a perder el control. Pronto descubrí que un poco de ansiedad es cosa buena. Si el miedo aumentaba en aquellos extraños y maravillosos espacios hasta cierto nivel, automáticamente yo volvía a mi cuerpo. El problema de la reentrada se resolvía por el conocimiento o por la creencia básica de que, cuando tuviese demasiado miedo, quería volver y volvería a mi cuerpo. De aquí saqué 2 postulados fundamentales para ulteriores viajes. El primero es que el cuerpo puede cuidar de sí mismo cuando uno lo abandona. El segundo es que uno puede volver a su cuerpo cuando las cosas toman mal cariz fuera de él. Más tarde descubrí que, al aumentar mi tolerancia al miedo, podía permanecer más tiempo en aquellos espacios. También aprendí que no tenía necesidad de volver a mi cuerpo en una situación de miedo intenso, sino que podía capear el temporal y pasar a otro espacio sin regresar al espacio corporal. Al mejorar mis dotes de navegante y de piloto, mejoró también mi dominio sobre mí mismo. Así pude moverme empleando la energía del miedo, convertida en otra clase de energía. Por último, pude eliminar el miedo como necedad y moverme sin él a través de los espacios. Nuevas motivaciones sustituyeron a las antiguas fobias y fue posible la conversión de la energía negativa en positiva. En mi primer experimento con LSD en el depósito de agua, el primer espacio al que me trasladé era completamente negro, completamente silencioso. Era un espacio vacío en el que no había ningún cuerpo. La negrura se extendía hasta el infinito en todas las direcciones. También el silencio se extendía hasta el infinito en todas las direcciones, y yo permanecí centrado en un punto único de conciencia y de sentimiento. No había absolutamente nada en el universo, salvo mi centro, salvo yo mismo, y la oscuridad y aquel profundo silencio. En un estilo taquigráfico lo llamé el punto cero absoluto. Este se convirtió en un punto de referencia al que podía volver si las cosas se ponían demasiado caóticas o demasiado estimulantes en otros espacios. Era mi núcleo central, mi esencia en el universo sin estrellas, ni galaxias, ni entes, ni personas, ni otras inteligencias. Era mi lugar seguro. Es muy difícil saber la duración, en tiempo de la Tierra, de mi permanencia en aquel lugar en ese primer viaje. Permanecí lo bastante para acostumbrarme a él y emplearlo como un lugar de referencia al que no podía volver. Era el punto cero de un vasto sistema coordinado que conducía a n/1. Dimensiones diferentes en dimensiones diferentes a partir de este punto. Este punto parecía ser resultado de mi adiestramiento científico. Tenía que poseer una referencia cero desde la que podía moverme en varias dimensiones, un cero al que podía volver. Quiero recalcar que este punto cero no estaba en el cuerpo, sino fuera de él, en un universo en el que solo había oscuridad y silencio. Era algo definido como fuera del cuerpo, fuera del universo tal como lo conocemos. Según había de aprender más tarde, la ilusión de oscuridad y de silencio significaba que todavía me hallaba sujeto a los acostumbrados espacios de cognición del cuerpo. Todavía me aferraba a la idea de oscuridad, a la idea del silencio, a la idea de un punto central de identidad y de conciencia. Más tarde, esto resultó ser innecesario, excepto durante estados extremos en los que necesitaba un descanso. En esas ocasiones volvería al punto cero. Este punto cero es un lugar útil, no es una separación completa de las previas ideas de uno, sino su separación del cuerpo. Es un espacio que todavía representa la oscuridad y el silencio del depósito de agua, pero con el cuerpo no existente. Durante el primer viaje, definí también otras clases de creencias con las que podría experimentar.
Trataría de ir a universos distintos del nuestro convencional, universos en cuya existencia no creía necesariamente, pero que podía imaginarme. Al principio, fue un ensayo de la hipótesis de lo que no cree que es verdad se hace verdad. Antes del viaje, no creía en estos universos o espacios, pero los definía como existentes. Durante el viaje LSD en el depósito, tomé estas creencias como verdaderas. Después del viaje, me desprendí y observé lo ocurrido como una serie de experiencias, como una serie de consecuencias de las creencias. Presumí, por ejemplo, que había civilizaciones mucho más adelantadas que la nuestra, que había en nuestro universo entes que normalmente no podemos detectar, pero que están aquí y que tienen realidades distintas de las nuestras. De pronto me vi precipitado en estos espacios. Me mantuve como punto central de conciencia, de sentimiento, de registro. Me moví en universos que contenían seres mucho más grandes que yo mismo, de modo que yo era una mota en su rayo de sol, una hormiguita en su universo, un solo pensamiento en una mente enorme o un pequeño programa en un ordenador cósmico. La primera vez que entré en estos espacios fui barrido, empujado, arrastrado, retorcido y en general lanzado de un lado a otro por procesos que no podía comprender. Procesos de inmensa energía, de fantástica luz, de terrible poder. Mi propio ser estaba amenazado al ser yo empujado a estos vastos espacios por estos grandes entes. Ondas equilibrantes a la luz, al sonido y al movimiento, ondas de emoción intensa, eran llevadas a dimensiones que estaban más allá de mi comprensión. La primera vez que ocurrió esto, sentí una gran angustia y volví de un salto a mi cuerpo. Entonces me regocijé intensamente y me elevé, estando en mi cuerpo. Salí del depósito de agua, a la luz del sol y contemplé el cielo, saboreando el hecho de que era un ser humano en un planeta. Por primera vez, desde mi infancia, la vida me pareció preciosa. El sol, el mar, el aire, todo era precioso. Mis sentimientos de energía y de alegría extraordinaria persistieron. Me senté y presencié la maravilla de nuestra creación, de la creación de nuestro planeta. Aproximadamente, al cabo de una hora, volví al depósito de agua y me lancé a otros espacios. De momento, tenía ya bastante en cuanto a vastos espacios y grandes entes. Ahora intenté conectar con otros sistemas de vida, más al nivel del nuestro, pero ajenos a nosotros. Pasé a una región de extrañas formas de vida, ni por encima ni por debajo del nivel humano, pero de seres extraños, de extrañas formas de vida, metabolismos y maneras de pensar. Estos seres me recordaban algunos dibujos que había visto de dioses y diosas tibetanos, e imágenes de dioses griegos y monstruos de ciencia ficción. Algunas de estas formas estaban constituidas por líquidos, otras por gases resplandecientes y algunas eran organismos en estado sólido. Desfiló ante mí la enorme variedad de formas de vida posibles en el universo. En ese espacio particular ellos y yo nos manteníamos apartados. Yo era un observador que los examinaba. Ellos, aparentemente, no se daban cuenta de mi existencia. Iban a sus asuntos, sin meterse conmigo ni prestarme la menor atención. Yo era un punto de observación en su universo, ajeno a ellos, limitándome a captar lo que podía de su estilo de vida y a registrarlo de algún modo. De aquella experiencia, volví a mi cuerpo lleno de respeto por las posibles variedades de formas de vida que pueden existir en nuestro universo. Estaba pasmado por las variedades de creación, por las variedades de inteligencia que existen en nuestro universo. Mi siguiente viaje lo hice a mi propio cuerpo, donde observé los diversos sistemas de órganos, de conjuntos celulares, de estructuras. Viajé entre células, observé su funcionamiento y me di cuenta de que, dentro de mí, había un gran conjunto de organismos vivos, cuya suma era yo mismo. Viajé a través de mi cerebro, observando las neuronas y sus actividades. Viajé a través de mi corazón, observando las pulsaciones de las células del músculo. Viajé a través de la sangre, observé el trabajo de los corpúsculos blancos. Viajé a los largos del conducto intestinal y conocí a las bacterias y las células mucosas de las paredes. Pasé a mis testículos y vi la formación de las células espermáticas. Después me trasladé rápidamente a dimensiones cada vez más pequeñas, hasta los niveles quantum, y observé el juego de los átomos en sus propios y vastos universos, sus amplios espacios vacíos, con las fantásticas fuerzas inherentes a cada uno de los lejanos núcleos con sus nubes orbitales de electrones de campo de fuerza y las partículas primarias venidas de espacios exteriores a este sistema. Era realmente espantoso ver los efectos de túnel y los otros fenómenos de nivel cuántico que se producían.
Volví de este viaje comprendiendo la enorme cantidad de espacio vacío que hay dentro de mí y las inmensas energías encerradas en la materia de mi propio cuerpo. Después de ver desintegrarse los núcleos ante mis ojos, desprendiendo fantásticas energías de radiación a escala microscópica, sentí un nuevo respeto por lo que llevaba conmigo y por lo que, en cierto sentido, era yo a estos niveles de razonamiento y de funcionamiento. Entonces volví a salir del depósito de agua y pasé al cuarto de baño. Sentí el vientre lleno y dilatado, como si tuviese encinta. Me convertí en mi propia madre, embarazada, llevándome a mi propio seno. De pronto me di cuenta de que estaba por darme a luz a mí mismo. Me senté en la taza y tuve un gran movimiento de tripas, que era yo mismo. Súbitamente me chocó la gracia de esta peculiar división de mi ser, eso de parirme a mí mismo. Tuve una extática experiencia de sexualidad total, de ser un hombre y una mujer, totalmente fundidos, que parían en el momento de caer la criatura en la taza. Comprendí que no era yo, que no era una criatura, y sin embargo viví al mismo tiempo mi propio parto como si yo fuese mi madre. Experimenté mi nacimiento como lo había experimentado ella, como un suceso absolutamente feliz que daba origen a un nuevo ente vivo. Regresé al depósito de agua y pasé a otros 2 espacios lejos de este planeta. Más tarde, habría de advertir que había un ritmo definido por esas salidas y en los regresos al cuerpo, y en el descubrimiento de algo nuevo cerca del cuerpo, visto desde una nueva perspectiva en los remotos espacios. Estas idas y venidas entre lo muy remoto y lo muy próximo tenían un ritmo que, al parecer, había descubierto yo de un modo natural. Esta parecía ser mi tendencia, ir lo más lejos posible y después acercarme lo más posible. Poco a poco aprendí que el objetivo no era ninguno de ambos casos, sino permanecer simultáneamente lo más cerca y lo más lejos posible. Con los años pasé gradualmente del o esto o lo otro al ambos en lo relación a estos espacios. Estoy lejos y cerca simultáneamente, después de los primeros experimentos en el depósito de agua. Las cosas comenzaron a tomar forma de una manera mejor. Mi papel de explorador se hizo mucho más claro. Estaba limpiando muchos materiales que me estorbaban. Descubrí que tenía que eliminar los obstáculos imaginándolo o metaprogramándolo. Todo lo que uno puede imaginar existe. Uno está literalmente conectado al cosmos con todas sus infinitas variaciones. Cuando hube alcanzado esta creencia básica, la posibilidad de conectar con cualquiera de las infinitas variedades del universo, me elevé, regocijé extraordinariamente y me lancé a nuevas exploraciones. Antes de mi segundo viaje en el depósito de agua, tropecé con un obstáculo fantástico. Tuve un ataque de jaqueca, el primero en 9 meses, desde mis 2 primeros viajes de LSD. Permítanme exponer lo que aquel ataque de jaqueca significaba para mí. Sentí un dolor fortísimo en el lado derecho de la cabeza, que duró 8 horas. En los últimos 40 años había sufrido esos ataques aproximadamente una vez cada 18 días. Mi pensamiento se simplificaba muchísimo durante estos ataques, hasta el punto de convertirme en un ser humano excesivamente simplificado. Durante el periodo en que me dominaba el dolor de jaqueca, no podía pensar eficaz y ampliamente, no podía funcionar y tenía que yacer en una habitación a oscuras. Eso fue el primitivo estímulo negativo para tomar LSD. Quería liberarme de mi jaqueca, resolverla, no volver a tener otro ataque. Abandoné temporalmente el depósito de agua e intenté un viaje tumbado en la cama para estudiar mi jaqueca. Los hechos que había aprendido en acerca de mi jaqueca en 3 años de análisis desfilaron ante mí de una forma muy gráfica. Primero apareció un espacio en el que se resumía la teoría de la lesión neurológica con los ataques de jaqueca. Hay una neurona roja muy grande que es causa de la jaqueca. Es una neurona de dolor que puede empezar a disparar y mantener su fuego durante 8 horas. Sobre esa neurona hay terminaciones dendricas amarillas, axones amarillos que van de la corteza desde esta localización en el mesencéfalo. Son neuronas amarillas existentes. Hay otra serie de dendrinas azules que terminan en esta neurona. Son las terminaciones de control que evitan los disparos de la neurona roja. Estas 2 amarillas y azules penetran en la corteza cerebral. Sin embargo, cada una de estas series tiene, en otras partes del cerebro, conexiones que no están bajo el control de la corteza, en la región del hipocampo y en la arqueocorteza, donde están almacenados los programas básicos de supervivencia animal. Estos pueden activar la jaqueca cuando estoy sobreexcitado.
Yací allí y seguía la pista de todos los circuitos, de todos los programas que podía concebir como posibles causantes de la jaqueca, así como otros programas que podían poner fin al ataque. Pasé algún tiempo estudiando esta estructura teórica para la explicación de la jaqueca. Después la dejé a un lado y pasé a otro espacio que tuviese que ver con la jaqueca. Esta vez, el lado de mi cabeza, donde estaba el dolor, presentó un agujero. Este agujero estaba en la cara intermedia entre nuestro universo y otro que contenía extrañas formas demoníacas que caían sobre mi cabeza desde su universo. Chillé horrorizado al acercarse ellas e introducirse ellas en mi cabeza. Durante el viaje LSD tuve un verdadero y horrible ataque de jaqueca al ser atacado por estos demonios. Entré en un espacio de terror pánico. De pronto me di cuenta dónde estaba y salí de allí y terminé todo el experimento cerrado el agujero de aquel universo. Entonces pasé por una larga secuencia en la que Dios, allí afuera, me había dado la jaqueca como aviso contra los excesos, como advertencia de que no debía excederme, yendo más allá de lo prudente, como castigo por haber pecado. Después, todo se enalzó con mi sexualidad, y pasé por largas secuencias relacionadas con los castigos por no haber alcanzado la iluminación espiritual y por haberme adentrado en el mundo animal del comercio sexual. Esto me recordó enseguida mi primer viaje LSD, en el que había proyectado la diosa y la hembra de gorila en el cuerpo de mi guía. Entonces pude ver la irracionalidad de aquellos programas pasados. Me di cuenta de que eran todavía activos, de que no podía borrarlos, pero sí permitir su existencia. El lado bueno de mi cabeza se llenó de alegría, de entusiasmo y de un nuevo sentimiento. Temporalmente liberado de este viejo estorbo, pude volver a mis experimentos en el depósito de agua. Armado con mi nuevo conocimiento del navegador en estos difíciles espacios, inicié una serie de 8 experimentos relativos a unos espacios sobrehumanos y superiores al yo. Uno de mis principales objetivos era volver al lugar donde había estado con los 2 guías, durante aquel coma en el hospital que me había tenido a la puerta de la muerte. Entonces, tenido que meterme en aquel espacio lleno de angustia y miedo, con mucho dolor en mi cabeza, ahora quería ver si podía llegar al mismo espacio sin estar amenazado de muerte. Todas las veces anteriores en las que había encontrado a los 2 guías, me hallaba en un estado de miedo a perder la vida. De algún modo, el conocimiento que me había dado los 2 guías en esta última excursión a su región me había hecho perder el miedo a la muerte. La seguridad que me habían dado de que podía volver a su región cuando lo necesitase, y de que todavía no había llegado la hora de abandonar mi cuerpo de modo permanente, me dieron fuerza y valor para intentar este experimento. Todos los experimentos anteriores los había hecho con 100 microgramos de pura dietilamida del ácido lisérgico tártaro. Para este experimento resolví emplear una dosis mayor. Empecé con 100 microgramos, esperé una hora y tomé otros 100, y esperé otra hora más para tomar otros 100. En total, 300 microgramos. Para fijar esta dosis aumentada, me fundé en lo que había leído. Los 300 microgramos habían sido empleados para inducir profundas experiencias religiosas en alcohólicos. Dividí la dosis, en vez de tomarla de una vez, para poder conservar mi habilidad de navegación y dirección y mi capacidad de almacenamiento. Quería estar en condiciones de dominar mi movimiento fuera del cuerpo. Durante la primera hora, desarrollé el primer programa directo de relajar mi cuerpo, dejando que éste se encargase de sus funciones vitales. Después de la segunda dosis, fui al punto cero de la oscuridad infinita y de silencio infinito. Al terminar la tercera hora, había tomado la tercera dosis. Estuve dispuesto a intentar el viaje al espacio de los 2 guías. Previamente, había tratado de imaginar cómo ir a aquel espacio sin miedo y sin dolor. De alguna manera, ellos me habían indicado que podía volver siempre que quisiera. Por consiguiente, lo único que tenía que hacer era relajarme completamente y definir el espacio al que quería ir. Como había estado allí anteriormente, esto resultó ser el procedimiento adecuado. Me definí yo mismo en su espacio y de pronto me encontré en él. Me convertí en un punto de conciencia luminoso y brillante que irradiaba luz, calor y conocimiento. Entré en un espacio de brillantez asombrosa, un espacio lleno de luz dorada, de calor y de conocimiento. Me senté en el espacio, sin cuerpo, pero con todo mi yo allí, centrado. Me sentía fantásticamente entusiasmado, con un gran sentido de pasmo, admiración y reverencia. La energía que me rodeaba era de una intensidad incalculablemente alta, pero descubrí que esta vez podía resistirla. Podía sentir, ver y saber en aquella inmensidad de espacio vacío y lleno de luz.
Despacio, pero con firmeza, los dos guías empezaron a acercarse a mí desde una gran distancia. Al principio, apenas pude distinguirlos sobre el fondo de intensísima luz. Esta vez se acercaron muy despacio, pero a medida que se acercaban, su presencia se hacía más y más poderosa, y advertí que penetraban cada vez más en mí. Su pensamiento, su sentimiento y su conocimiento se introducían en mí. Al acercarse, podía compartir su pensamiento, su conocimiento y su sentimiento a una velocidad increíble. Esta vez pudieron acercarse más, antes de que empezase yo a tener la impresión de ser anonadado por su presencia. Se detuvieron precisamente cuando me hacía casi intolerable su acercamiento y, en efecto, al detenerse, me comunicaron. No nos acercamos más, pues, de momento, este parece ser tu límite de proximidad con nosotros. Has progresado desde la última vez que estuvimos juntos. Como te dijimos, puedes volver siempre que quieras, con tal que conozcas el camino. Hemos sido enviados para instruirte. Sabes que te queda un número de años por habitar el cuerpo que te dieron. Si deseas quedarte ahora aquí, puedes hacerlo. Sin embargo, el descubrimiento de tu cuerpo en el depósito de laboratorio de las Islas Vírgenes dejaría allí un enredo que otros deberían aclarar. Si vuelves a tu cuerpo, esto significará una lucha y mucho trabajo para superar los obstáculos que llevas contigo. Todavía tienes algunas evasiones que explorar antes de que puedas llegar al nivel en el que existes en este momento. Puedes venir y quedarte permanentemente en ese estado. Sin embargo, es aconsejable que consigas esto por tu propio esfuerzo mientras estás en el cuerpo, para que puedas existir aquí y en el cuerpo simultáneamente. Según como lo mires, tus viajes aquí son evasiones de tu viaje en tu planeta. Visto de otra manera, estás aprendiendo y tu capacidad para venir aquí demuestra que has progresado en este camino. Si lo has hecho sin dolor y sin miedo, es que has progresado. Si lo deseas, tu próxima misión será conseguir esto por tu propio esfuerzo más la ayuda de otros. Hasta ahora, has hecho tus experimentos en la soledad y has aprendido algunos de los caminos que conducen hasta aquí. Tu próxima misión es establecer contacto con otros semejantes a ti, que tengan esta capacidad y ayudarles y aprender de ellos la manera de llevar esta clase de existencia. En tu planeta hay algunos que son capaces de enseñarte y también de aprender de ti. Hay niveles más allá de donde estás ahora y de donde existimos nosotros, a los que puedes llegar con el trabajo adecuado. Así, como parte de tu misión, tienes que perfeccionar los medios de comunicar, permaneciendo en tu cuerpo, con esta región, con este espacio con nosotros. Para conseguir estos resultados, hay otros medios, aparte de LSD más la soledad. Hay otros medios distintos del miedo y el dolor. Me dieron mucha más información adicional, pero imponiéndome silencio sobre ellas, dijeron que las olvidara al regresar a mi cuerpo, hasta el momento que tuviese necesidad de ellas. Entonces estarán allí y yo las utilizaría, recordando lo que me habían dicho. Volví de este viaje completamente entusiasmado, sintiendo una confianza extraordinaria y sabiendo exactamente lo que tenía que hacer. Pero había cierta tristeza en mi regreso, un poco de aflicción porque sabían que aún no estaba preparado para quedarme en aquella región. Pasé 5 días estudiando lo que me habían dicho. Descubrí que el plan futuro de mi vida se desplegaba de un modo completamente automático. Tenía que terminar el trabajo con los delfines y ponerme a trabajar con los humanos para continuar mi misión. Tenía que eliminar otros obstáculos y descubrir algo más sobre mis evasiones. Entonces hice otros experimentos con LSD en el depósito de agua, venciendo mucho de mis obstáculos y descubriendo más evasiones. Durante estos experimentos, noté una especie de guía invisible que me decía lo que tenía que hacer. Empecé a sentir la presencia de los guías, sin necesidad de ir a sus espacios. En cada nuevo universo en el que penetraba, sentía su presencia, que me protegía de los poderosos entes que habitaban aquellos otros espacios. En el último experimento de esta serie, me fue mostrado todo el universo que conocemos. Estoy más allá de nuestra galaxia, más allá de la galaxia que conocemos. Aparentemente, el tiempo se ha acelerado 100 millones de veces. Todo el universo se encoge en un mismo punto. Hay una tremenda explosión y de uno de los lados del punto brotan materia positiva y energías positivas, que surcan el cosmos a velocidades fantásticas. Del otro lado del punto brotan antimateria en dirección opuesta. El universo se dilata hasta su máxima extensión, se encoge de nuevo y se dilata 3 veces. Durante cada expansión, los guías dicen: el hombre aparece aquí y desaparece allí. Lo único que puedo ver es un retazo del hombre. Pregunto:
¿Dónde va el hombre cuando desaparece hasta que está dispuesto a reaparecer de nuevo? Y ellos dicen, somos nosotros. Durante este experimento me sentí lleno de espanto, de devoción y de una fantástica impresión de pequeñez, de no valer gran cosa. Todo sucedía a tan gran escala que yo no era más que un observador de tamaño microscópico, y sin embargo era más que esto. Era parte de una vasta red de seres similares, todos aquellos relacionados entre sí, de algún modo responsables de lo que sucedía. Yo recibía una individualidad con fines solamente temporales. Cuando llegué al momento, sería reabsorbido por la red. Después de este experimento, llegó la noticia de que no se podía seguir empleando el LSD y de que los investigadores debían devolver el que tuvieron a Sandoz. Entraban en vigor nuevas leyes que declaraban ilegal el uso del LSD, salvo en condiciones estrictamente limitadas. Ahora podía yo comprender por qué la gente le tenía miedo al LSD y por qué se creía necesario interrumpir su uso legal. Mis interpretaciones de las experiencias relatadas variaban según mi actual situación en el planeta. Había momentos en que negaba estas experiencias, les negaba total validez, salvo moco fruto de mi imaginación. Otras veces tenía la impresión de que eran una realidad segura y estaba seguro de su validez. Los dos guías me habían advertido que pasaría por esas fases de escepticismo, de duda, pero siempre ha persistido el sentimiento de realidad que tuve durante las experiencias. Sabía que esto era verdad. En otros momentos no he estado tan seguro. Por lo visto, estoy en la posición de esperar a ver. Mientras tanto, he intentado otras maneras de llegar a los mismos espacios sin emplear LSD en el depósito de agua, sino por otros métodos, tales como el hipnotismo y los trabajos en grupo. Estos se examinan en otra parte del libro.